supuesta negociación de un acuerdo de impunidad con Irán para encubrir a los imputados del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires. El fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, solicitó además un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos, equivalentes a 23,2 millones de dólares. En una presentación judicial de casi 300 páginas, Nisman apunta a la presidenta por los delitos de encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo del acto funcional. La denuncia alcanza al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis de Elia, Fernando Esteche, al ex fiscal federal Héctor Irimia y al referente comunitario iraní Jorge Khalil. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA, y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio en Damasco, al-Moladem, y luego con el canciller iraní Salehi. Según el fiscal, la denuncia se basa en evidencias reunidas mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del gobierno argentino para librar toda sospecha a los imputados iraníes y fabricar la inocencia de Irán. Por su parte, Jorge Capitanich, jefe del gabinete, manifestó que la acusación de Nisman es disparatada y violatoria de artículos esenciales de la Constitución argentina. La causa AMIA por parte de Alberto Nisman de llamar a indagatoria a la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y también a Andrés Larroque y otros, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Primero, que se trata de una decisión cuyas adjetivaciones podrían ser las siguientes. Decisión disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional. Timerman es uno de los principales acusados de formar una confabulación criminal para desvincular a Irán de la investigación por el atentado terrorista perpetrado en el AMIA en el año 1994. Según lo dicho por Nisman, Timerman se encargó de entablar relaciones diplomáticas con funcionarios iraníes para firmar el memorando de entendimiento y tramitar a cambio que cesen las circulares rojas que exigen la detención de los acusados en el expediente judicial. Muy bien, es un tema muy complicado en el cual el canciller Timerman ha acusado al fiscal de actuar bajo influencia de un agente de inteligencia, cita el diario La Nación. Incluso en la cuenta de Twitter ha respondido la presidenta y ha subido una foto en un antiguo acto por el atentado de la AMIA que aparece ella con su fallecido esposo. Es el tema que la no colaboración de Argentina en la extradición de los presuntos Claro, Irán no ha colaborado para extraditar a los presuntos responsables, pero Argentina tampoco ayudó en la investigación. Bueno, digamos, los atentados ocurren en 1994. Recién en el año 2006 hay una acusación formal contra funcionarios, incluyendo exministros del gobierno iraní, por autoría intelectual, porque los acusados, en su gran mayoría, o no estuvieron nunca en la Argentina o no estuvieron en la Argentina en el momento en que se comete el atentado. Pero se alega por parte del fiscal Nisman de que ellos habrían organizado el atentado. El tema es que obviamente Irán nunca aceptó su extradición. Pasó el tiempo, ya se cumplían 20 años el año pasado de los atentados, y en un contexto en el cual el proceso no avanzaba, el gobierno argentino decide llegar a un acuerdo con el gobierno iraní para constituir una suerte de comisión de la verdad, con ese nombre de hecho, constituida por juristas presuntamente destacados, aunque no queda todavía clara cuál es su identidad, o sea, quiénes serían, y que, digamos, el proceso judicial se atenga a lo que deciden estos juristas. El tema ahí es obviamente que muchos dicen, bueno, pero ya hay un proceso judicial abierto, eso parece un acuerdo político que se interpone en el proceso de la justicia. Además, se habría, según este fiscal, acordado levantar el pedido de detención que se había hecho a Interpol y que está vigente, digamos, como producto de ese acuerdo. El gobierno lo niega. Dicho todo esto, que no hace quedar de la mejor manera a los gobiernos involucrados, tampoco es
digamos, el fiscal tiene las mejores cartas de presentación. Por un lado, él está investigando un atentado o 2 atentados terroristas específicos contra la AMIA y contra la embajada israelí en Buenos Aires, si mal no recuerdo, pero él de motu propio ha elaborado, con fuentes de inteligencia nunca bien identificadas, un informe sobre la presunta red de organizaciones terroristas que el régimen iraní habría construido en América Latina y que son terroristas solo por denominación porque nunca han cometido un atentado, ¿no? O sea, estamos hablando que creo que se hablaba de que Hezbollah estuvo Sí. detrás de ese atentado y que habría sido el único atentado cometido en América Latina, pero no hay pruebas. Estos señores involucrados están detenidos actualmente No. en Irán. La Comisión de la Verdad nunca se formó. No, que yo sepa, no se ha formado todavía, ¿no? Pero Nisman, como digo, se salió del tema y se fue a hablar de una presunta red hemisférica de terrorismo que, salvo estas imputaciones, no habría cometido ningún atentado. La otra cosa con Nisman, con el fiscal Nisman, es que esta acusación contra el gobierno se basa, según su propia confesión, en interceptaciones telefónicas, y en un Estado de Derecho para interceptar comunicaciones telefónicas se requiere orden judicial. Claro. Y el juez del caso ha dicho que él jamás autorizó la interceptación. Luego, entonces, quién interceptó y cómo obtuvo el fiscal esa información es algo que queda francamente en la nebulosa. Y claro, lo que el gobierno alega es que gente que tuvo que abandonar el servicio de inteligencia en represalia habría dado esta información al fiscal. ¿Y en qué va a quedar el caso? ¿Con esa denuncia? Bueno, ¿O va a avanzar, no avanza? 20 años el fiscal sin avances. denuncia y ¿de quién depende? ¿Es bueno, el tema es que en tanto... a ver, uno de los presuntos autores materiales, o en todo caso intelectual, no me queda claro cuál era la imputación, ¿no? Ya murió. ¿Ya? El Mughniya, vinculado a Hezbollah. El gobierno iraní no concede la extradición, luego entonces el proceso judicial está entrampado, no va a ninguna parte. La alternativa parecía ser este acuerdo. La comunidad judía argentina de la Argentina no está de acuerdo con ese acuerdo. El fiscal y el juez tampoco parecen creer que es lo más conveniente. Si ninguno de los dos procedimientos avanza, ni el acuerdo político ni el proceso judicial, no queda claro cómo se va a romper el entrampamiento. O sea, y puede quedar en nada. Además porque tiene impunidad como presidenta, yo me imagino también, ella. Por ahora, al menos sí. Muy bien, ahora seguimos con noticias de la región Colombia. El presidente Juan Manuel Santos anunció que uno de los objetivos inmediatos con la FARC es un cese bilateral y definitivo del fuego. El fin del conflicto armado entre la guerrilla de las FARC y el ejército colombiano estaría en su etapa final. Así lo dio a entender el presidente Juan Manuel Santos al exhortar a su equipo negociador a apresurar los diálogos de paz en La Habana. Les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Santos expresó que antes de la firma de un proceso de paz, falta discutir la situación de las víctimas. Por esa razón, la Fiscalía tomó la iniciativa de priorizar las investigaciones a líderes de las FARC y el ELN por violaciones de derechos humanos antes de fin de año. Frente a los cuestionamientos, el general en retiro, Óscar Naranjo, negociador del gobierno con las FARC, aclaró este jueves que los diálogos entre las partes involucradas tienen como base que los insurgentes abandonen las armas y participen de la vida política, pero no la firma de una paz armada. Una decisión de suspensión de los bombardeos no se ha dado. Lo lógico es que en la medida en que este proceso tome madurez, seriedad y avancemos de manera integral sobre los puntos de esa agenda, en el marco de una lógica de desescalamiento que tenga como propósito final poner fin al conflicto. El también ministro consejero del posconflicto anunció que el gobierno y las FARC acordarán con urgencia el desminado de zonas sembradas de explosivos y el fin del reclutamiento infantil para dar paso al alto al fuego bilateral indefinido. A través de su página web, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia expresaron su beneplácito por las declaraciones de Santos, aunque criticaron que su postura sea contradictoria, pues en los últimos días se han intensificado las operaciones militares contra los subversivos. ¿Realmente conseguirán este cese al fuego bilateral y que lo respeten? Yo no sé. Es que acá hay una ambigüedad por parte del presidente Santos, porque su posición inicial y su posición durante todas las negociaciones fue: no habrá cese al fuego hasta que no haya acuerdo de paz. Ahora no queda del todo claro si eso se mantiene.
porque o bien estamos a puertas de un acuerdo de paz, cosa que parece improbable dado el tiempo que tomó llegar a los acuerdos previos. O sea, se ha acordado la mitad de temas de la agenda. Habría que creer que la otra mitad está a punto de resolverse en tiempo récord para creer que el acuerdo de cese al fuego va a coincidir con un acuerdo de paz. La otra posibilidad es que el gobierno haya cambiado de posición y no lo quiere hacer explícito y esté dispuesto a aceptar un cese al fuego sin el acuerdo definitivo. Pero claro, presumo que el gobierno supone que el acuerdo, no siendo inminente, se va a dar en el transcurso del presente año. Claro, pero ¿hay alguna, no sé si prisa o presión por parte de la población? ¿O son fechas que se ha trazado el presidente Santos? No, de hecho, reelecto, la posición del presidente Santos de negociar sin un acuerdo de cese al fuego era apoyada por la población, fundamentalmente porque los antecedentes indicaban que en negociaciones anteriores las FARC, en lugar de negociar de buena fe, había aprovechado el cese al fuego para rearmarse, adiestrarse, digamos, conquistar o, en todo caso, controlar territorios. Entonces, la idea era que para que esa situación no se repita, como ocurrió a inicios del siglo, en las negociaciones anteriores, ahora se iba a mantener la presión sobre las FARC para que negocie hasta llegar a un acuerdo y solo el acuerdo era condición necesaria y suficiente para el cese al fuego. Muy bien, y vamos ahora a seguir con Colombia. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y ahora director ejecutivo de la compañía, visitó por primera vez ese país y se reunió con el presidente Juan Manuel Santos. El jefe de la famosa red social llegó a ese país con el fin de implementar un proyecto que tiene como objetivo brindar conexión gratuita de Internet a las personas con menos recursos en el mundo. Santos mencionó que el acceso a la tecnología es parte fundamental de este gobierno y indicó que el 98% de los municipios del país ya están conectados a Internet. Bien, vamos a hablar de Carlos Slim, que se ha convertido en el mayor accionista del diario The New York Times. El magnate mexicano compró con más de 15 millones de acciones y ahora cuenta con el 16,8% del capital. El magnate mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim, se convirtió en el principal accionista del diario estadounidense The New York Times, tras adquirir 15,9 millones de acciones del medio de comunicación, cerca de la mitad de su precio en el mercado. Las opciones de compra de Slim derivan del préstamo de $250 millones a un interés del 14% que le hizo el rotativo estadounidense en 2009, cuando el New York Times atravesaba dificultades financieras. Cabe precisar que el control del diario permanecerá en manos de la familia Sulzberger, que posee la mayoría de las acciones de clase B, con mayores derechos de voto. La operación llevó la participación del empresario a un 16,8% del capital del medio de comunicación. El magnate sobrepasó a la firma First Point Capital como el mayor propietario de las acciones comunes del diario. Carlos Slim dijo hace un tiempo que la inversión en el célebre periódico estadounidense es netamente financiera. El diario admitió tener problemas por un descenso en la publicidad de la edición impresa, que no está siendo compensado por el aumento de las suscripciones digitales. Slim es considerado como la segunda persona más rica del mundo, según la última clasificación de la revista Forbes, por detrás de Bill Gates, con una fortuna que asciende a los $79.200 millones. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a regresar con la preocupación que hay en Bélgica. 2 terroristas muertos en una operación contra el yihadismo. Y también con el Papa Francisco, que reflexiona sobre los atentados en Francia y dice que la libertad de expresión tiene límites y no se puede insultar la fe de los demás. Volvemos.